Buenas noches, licenciada. Es un placer para mí y para nosotros poder tener la oportunidad de hablar sobre un tema que es muy importante en la vida de cada ser humano, y es en cuanto a nuestros proyectos. Sabemos que cada uno de los proyectos o metas que tenemos en la vida muchas veces se quedan rezagados y enfrentamos dificultades, desafíos, y pues en esta noche tengo a dos personajes que para mí son de lo más importante. Son mis tíos, y en primer lugar está mi tío Fausto Valentín Orozco y su esposa Dora Lili Juárez. Entonces vamos a realizar más que todo como una charla, como una plática, y vamos a hacerles unas preguntas para poder conocer un poquito más en cuanto a su vida, en cuanto a cómo ellos han superado aquellos desafíos, y también sobre los proyectos que ellos han tenido a lo largo de su vida. Entonces, pues les saludamos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Y pues, más que todo, esta conversación, esta charla, se basará sobre experiencias de su vida y sobre cómo ustedes los han superado aquellos límites que quizá les han llevado a que ustedes no logren aquellas metas, aquellos sueños, o también cómo es de que ustedes se sienten al poder superarlos. Entonces, la primera pregunta es para tío Fausto, y la pregunta es: ¿qué límites considera que ha tenido? Bueno, como en todo ser humano, en el transcurso de su vida tiene muchas limitantes, y para mí una de las limitantes fue el que mi familia era numerosa. Éramos 12 hijos, porque mi papá dijo por 12 era más barato. Entonces, recursos había, pero el dedicarle el tiempo a uno y a otro, eso fue una de las limitantes. Pero sin embargo, a través del tiempo, pues llegamos al menos en mi caso, yo traté de hacer las cosas viendo hacia el futuro, y he logrado muchas cosas en ese sentido. Excelente. Soy miembro de una familia siempre numerosa, y eso no permitía de que hubieran suficientes recursos económicos para poder asignar a la educación, a la salud, etcétera. Y además de eso, la comunicación entre padres e hijos pues era muy limitada, y menos si queríamos hablar de temas tabú, como por ejemplo el sexo. Y más que todo, también en relación a el lugar donde nacimos, que estaba a cierta distancia de el área urbana, donde estaban los establecimientos educativos para poder continuar la preparación académica. Entonces fueron cosas que no permitieron de que se hiciera realidad mi sueño y prepararme aún más, porque me encanta aprender y saber cosas nuevas. Excelente, mucho optimismo. Y definitivamente sí, la educación en nuestro país ha sido como una limitante, no solo para ustedes, sino como para muchas personas en general, y aún más en las décadas pasadas. Ajá. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo los han enfrentado? ¿Cómo han enfrentado esos desafíos? Con mucho esfuerzo, porque sí, la verdad es que se tuvo que realizar con mucho esfuerzo, porque éramos bastantes en la familia, y había que trabajar mucho. Logramos salir adelante varios de mis hermanos, como mi persona, desafiando el tiempo, los recursos que había, y aprovechando la oportunidad de otras personas que eran ajenas a la familia, y eso nos ayudó bastante a poder lograrlo. Así es. En mi caso decidí apoyarme de personas fuera de la familia, que se proyectaban hacia quienes no teníamos la oportunidad de recursos. Además de eso, que opté por trabajar de día y estudiar por la noche.
fue algo que me dificultó de alguna manera porque mis padres no estaban de acuerdo por ser mujer, porque culturalmente se dice se dice aún todavía en nuestro país de que las mujeres no es importante que nos eduquemos, pero yo lo logré con la ayuda del Ser Supremo primeramente, que puso a esas personas que me apoyaron, y fue así como logré llegar como a término medio. Muy bien, entonces aquí podemos ver como dos escenarios que se unen, pero también que se separan por varias circunstancias. Así. En el caso de mi tío, pues sí habían como aquellos recursos, pero más que todo yo puedo ver que sus padres estaban como que más centrados en el trabajo. Así. Y más que todo se necesitaba como ayuda moral, como orientación de saber qué quieres seguir con tu vida, qué quieres hacer. Entonces, pues pienso que es algo muy importante, tanto los recursos como la orientación de los padres. Y también usted tía de la manera en que usted logró como romper aquellas barreras, aquellos esquemas que habían en cuanto al género. Así. Porque usted pudo como lograr trascender y poder realizar sus estudios como trabajando de día, estudiando de noche, y eso denota mucho esfuerzo de la parte de ambos de ustedes. Gracias. Entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta. Luego, ¿cómo lograron superar ustedes sus desafíos, o creen ustedes que hay algo todavía en su vida que ustedes no lograron superar? Pues a la edad en que estamos, ya todo fue consumado. Logramos enfrentarnos a estos desafíos con mucho esfuerzo, con dedicación, y ha sido a través de los años, porque no ha sido una cosa fácil de que de un día para otro se resuelva, sino ha sido a través de mucho tiempo, y en donde también han intervenido otras personas que le han tendido la mano a uno, y también la familia, pues que es bien importante para que uno pueda enfrentarse a todas estas situaciones. Bueno, yo creo de que la persistencia, la actitud que se toma ante los escenarios que presenta la vida marca la diferencia, y ante las situaciones delimitantes que tenía, con la ayuda de Dios pude tomar decisiones acertadas que me ayudaron a seguir adelante a pesar de esas dificultades, y siento que logré superar esos desafíos con la ayuda de Dios, de mi familia y de otras personas. Así es, y definitivamente pues nuestra vida en esta tierra no va a ser perfecta. Siempre va a haber algo que nosotros hubiéramos querido superar, pero definitivamente ustedes han destacado algo muy importante, que Dios les envió a aquellas personas que les lograron apoyar para que ustedes puedan lograr lo que hasta ahora han logrado y superar esos desafíos. Y también recordar de que sin Él ustedes tampoco hubieran tenido el valor, porque también no solo se requiere apoyo de terceras personas, sino que también esa fuerza interior, esa fuerza de voluntad para poder decir yo puedo. Así es. Muy bien, entonces ahora la siguiente pregunta es, esta podría ser algo como un poco difícil de responder porque podrían haber muchas respuestas, pero específicamente, ¿cuál ha sido el desafío más grande que ustedes hubieran querido cambiar a lo largo de su vida? Pues yo hubiera querido de que culminara mis estudios en la universidad, pero hubieron ciertas circunstancias que me afectó. En primer lugar, de que quemaron toda la documentación que había en la facultad, personas que no estaban de acuerdo, y segundo, que me alcanzó un nuevo pensum que habían puesto en la facultad, y eso me desmoralizó mucho. Yo tenía mi trabajo con el gobierno, ya estaba trabajando, y entonces le dediqué más tiempo al trabajo que al estudio, y así fue como yo tuve ese desafío muy grande en mi vida. Así es, le agarró más amor al trabajo. Exactamente. Excelente, hay muchos desafíos, pero realmente definitivamente hay que ver de qué otras maneras hay que salir adelante.
Eh, el desafío más grande que me hubiera gustado cambiar es casarme de más edad. Siento que lo hice un poco prematuro y que de esa manera hubiera también tenido la oportunidad de estar más tiempo con mis niños pequeños, que fue algo y es algo que como abuela aún deseo para las madres que trabajan, que puedan compartir más tiempo con sus niños, porque en las edades que me tocó estar ausente de ellos eran los momentos más preciados de su vida, en su formación. Pero sin embargo, por trabajar, yo tuve que perder esa oportunidad. Así es, entonces pues hay muchos momentos familiares que uno no quisiera perderse, pero ante la necesidad, pues uno se ve entre tomar esa decisión. Bueno, me quedo con mis hijos, pero después no tengo cómo proveerles, entonces es una decisión muy difícil de tomar. Sí. Entonces ahora luego llega la última pregunta. Entonces pues esto engloba gran parte de su vida y la pregunta es la siguiente: ¿qué aprendizaje y qué legado quisieran dejarle ustedes a su familia? ¿Cuáles aquellas cosas más importantes que ustedes quiero recordar de ustedes? ¿Qué consejos le dan ustedes a su familia, a la familia? Porque ustedes son parte muy importante de mi familia también. Muchas gracias. Sí, bueno, a través de los años que Dios nos ha dado, pues hemos logrado muchas cosas y las hemos puesto como un ejemplo hacia los hijos, y ellos también han adquirido esos comportamientos nuestros, pero le agradezco mucho a Dios porque el hecho de haberme hecho miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días me ha ayudado mucho más en mi vida, y que este legado haya quedado para mis hijos porque lo he vivido, lo he visto dentro del comportamiento de mis hijos, que ellos han aceptado y dicen de que se sienten felices del ejemplo que se les ha dado. Excelente. Yo creo de que la fe inquebrantable en el Ser Supremo, que somos creación de Él, y algo que también es muy indispensable considerar y tener en cuenta, es de que vale la pena llevar una vida equilibrada, porque si no lo hacemos de esa manera, entonces empezamos a enfrentar ciertas situaciones que ya no nos permiten llegar a ser felices. La constancia, la perseverancia, el servicio y el amor hacia el prójimo, porque eso hace muy grande al ser humano. Así y lo es. acerca más a Dios. Muchísimas gracias. Realmente, analizando todas esas preguntas, todo ese tiempo que hemos compartido, siento que fue algo beneficioso, tanto para ustedes como para mí, poder introyectar o poder hacer como un análisis de nuestra vida y saber que no importa la edad en la cual nosotros nos encontremos, siempre van a haber maneras de superarse, de poder encontrar las fuerzas para poder seguir adelante y llegar a cumplir aquellas metas, aquellos sueños, no importando la edad en la que nos encontremos. Entonces, de todo corazón, les quiero agradecer por esta gran oportunidad que hemos tenido de charlar, de poder conversar y de poder conocernos cada vez más. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marlene. Estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, excelente. Aquí muy agradecida contigo, muy feliz de poder verte, de poder saludarte y también para agradecerte este espacio que me has brindado para poder, pues, hacerte unas preguntas. Y yo sé que tú no perteneces aquí a nuestro país, nos saludas desde Ecuador. Sí, exactamente. Un saludo desde acá de Ecuador. Un gusto poder estar esta noche junto a ti y bueno, lo que tenga
que venga lo que tenga que pasar. Excelente. Entonces, pues realmente son unas preguntas que pues nos ayudan a mucho a nosotros para poder saber en cuanto a las experiencias que hemos tenido en nuestra vida y en cuanto a los límites que quizás se puedan llegar a cruzar. Y pues realmente Ujú. estos límites tal vez pueden ser como un muro para que nosotros no podamos como llegar a cumplir nuestras metas. Entonces, pues es una excelente oportunidad para poder conocer un poquito más acerca de ti y de cómo tú has logrado superar cada uno de los desafíos de tu vida. Entonces, pues, Exacto. pues una de las preguntas sería, pues, ¿qué límites has tenido tú en tu vida? Bueno, uno de los límites que, sabemos que como seres humanos vivimos muchas cosas, ¿no? Pero algo que me recuerda y que me impactó mucho es el autoestima. El bajo autoestima fue algo, tal vez en mi adolescencia, bueno, tengo 20 años, entonces, más en mi adolescencia creo que fue un límite que la verdad me, me impactó mucho y en las decisiones que estaba tomando en ese tiempo. Entiendo. Sí, pues, el autoestima siempre nos puede golpear mucho a nosotros, incluso, pues, nuestro entorno y la manera que nosotros hemos crecido. Entonces, pues, alguna, pues, de las otras preguntas incluye como, ¿cómo has enfrentado tú estos desafíos o estas limitaciones? Bueno, entonces lo he enfrentado, bueno, como el bajo autoestima, ¿no? Entonces algo que no, que es la ausencia de tal vez de ciertos sentimientos o aprecio. Y bueno, como comentarle, yo encontré tal vez una solución en cuanto a esto. Puede que soy cristiano, entonces busqué refugio más en lo que es Jesucristo, Dios, sus principios, y fueron cosas muy buenas que me ayudaron a poder sobrellevar esto y seguir mejorándolo. La verdad que sí. Excelente, podemos ver de que Dios es el centro de tu vida y pues Él ha ayudado a lograr sanar aquellas heridas o aquellas capacidades que tú creías que no existían en tu interior. Excelente, entonces pues, ¿cómo tú lograste superar estas barreras o estos límites que tal vez te impidieron pues lograr aquellos proyectos que tú, aquellos sueños que tú tenías? Bueno, ¿cómo lo logré? Entonces, primero es como cuando una persona tiene baja autoestima, es como prefiere la aceptación de muchas personas. Entonces, o es un sentimiento diferente, va de diferentes opciones, ¿no? Pero ¿cómo lo logré? O sea, ¿cómo seguí mejorando mi autoestima? Porque es algo constante, ¿no? Entonces, la verdad que yo lo hice tal vez haciendo actividades más con personas que me lleven a cosas buenas y no a cosas malas. Entonces, tal vez leyendo, participando activamente en la iglesia, participando tal vez en mis creencias como la oración, como leer las escrituras, eh, y poder pasar más tiempo conmigo mismo y amándome, aceptándome, tal vez haciendo cosas que yo quería cumplir, como trazarme como me tracé un objetivo que serví como misionero igualmente. Entonces fueron cosas que me ayudaron, la verdad, y me hicieron cambiar mi forma de pensar de que podría lograrlo. Entonces así fue como lo hice. Hasta ahora que Excelente. tengo 20 años. Uf. Sí, yo sé, y realmente yo te pude como conocer de hace como 2 años, 3 años, y la verdad que sí, Dios puede cambiar mucho nuestras vidas y juntamente con otras personas y también la fuerza de voluntad. Hay muchos elementos que nos pueden ayudar a superar aquellas barreras. Entonces, pues luego la otra pregunta es, pues, y esta podría ser un poco, pues, capciosa, ¿no? Porque, pues, a pesar de tener solo 20 años, pues, hay muchas cosas que responder a la siguiente pregunta, y es, ¿cuál ha sido el desafío más grande que tú has tenido que superar? O, ¿cuál es el desafío que tú hubieras querido cambiar? Uf, eh, pensando en esa pregunta, hay muchas cosas que a veces como seres humanos queremos cambiar en nuestra vida, ¿no? Como los desafíos, porque hubiera
sido en ese momento, uy, si quitaba esto, no hubiera pasado nada de esto. Pero algo que me pongo a pensar que hubiera cambiado es el desafío, la relación familiar. La verdad que sí, porque eh, hubiera cambiado eso porque la relación familiar conlleva muchas cosas y tal vez cuando se hubo una mala relación familiar no obtuvimos los resultados positivos como hijos que somos yo y mis hermanos y yo, perdón. Eh, Tal vez maltrato, abuso de parte de tal vez la cabeza paterna del hogar y eso llevó a ciertas cosas que a veces son dolorosas, tal vez como adicciones en los familiares, repercusiones psicológicas dentro del, tal vez de la madre. eh, yo era muy niño, entonces tal vez eh, actualmente tal vez tuve que vivir ya las consecuencias, pero creo que eso cambiaría. No, no sé cómo hubiera sido el resultado, como dijo, no, como dije, no, tal vez pueda, uno dice que hubiera cambiado esto, que hubiera pasado, pero bueno, la cosa es que nosotros podamos seguir constantes y podamos tal vez cambiar un poquito de eso. Y es algo que tal vez hubiera el desafío que hubiera cambiado en mi vida. Tal vez era muy pequeño, ¿no? Como dices, en mi corta vida, pero es algo que, un desafío muy grande que vivimos todos. Entonces, ya, es algo que tal vez hubiera querido cambiar. Excelente, porque también la necesidad de poder como vivir muchos años, como 80 o 70, para poder pasar muchas experiencias. En corto tiempo uno puede vivir como de todo, ¿no? Entonces, pues a veces es muy difícil. Y como tú dices, quizá si se hubieran cambiado esas circunstancias, también quizá no estuvieras hasta donde tú estás ahora. Entonces, sí, cada desafío nos ayuda a mejorar. Y por último, pues quisiera, ya con esta pregunta, pues pienso que también podría ser un reto para ti, pero de igual manera es importante saber qué es lo que piensas tú en cuanto a esta pregunta. Y dice así, ¿qué aprendizaje y qué legado quisieras dejarle a los demás miembros de la familia? Y podría decírselo a mí también, porque yo te considero como un hermano, ¿no? Entonces, ¿qué legado quisieras dejar tú? Bueno, el legado, me acuerdo cuando no estaba tan bien conmigo mismo, la gente opinaba diferente, tal vez no tenía esperanza en mí y demostré lo contrario. Y el legado que yo quisiera dejar es de que tal vez el decir de que esa persona fue muy buena, como, siempre hacía cosas buenas. Mi legado sería dejar un tal vez servicio a los demás, a las personas, poder vivir los principios del Evangelio, como tú y yo lo conocemos, ¿no? Entonces, para mi familia, saber de que, bueno, mi futura familia y mi familia, un principio y lo que yo quisiera dejarles a ellos es el amor incondicional de un padre, de que no importa las circunstancias económica, social, emocional, pero de que siempre podrán contar con él. Y cuando yo no esté, saber tener, dejar buenos recuerdos que tal vez él fue amoroso, tenía principios correctos, él nunca hacía algo que no estuviera bien. Y esas cosas, ¿no? Que a veces uno dice, pero mejor dejaría una casa, les dejaría muchas cosas, ¿no? Pero yo también me ponía a pensar, ¿por qué mis padres no me dejaron algo mejor, no? Entonces, Ujú. pero si yo les dejo eso, ellos pueden saber cómo hacer todo eso, porque si no les dejara algo así, ellos tal vez estarían renegando, tal vez porque mi padre no me dio amor, ahora soy así porque mi padre nunca me hizo esto o esto, no supe a dónde acudir, ni la enseñanza, ni nada. Entonces son los valores que tal vez yo dejaría y cómo los hice para tener esos valores y qué hacía con esos valores. Entonces es algo que me gustaría dejar y ya, que ellos puedan ver y acordarse, ¿no? Cómo es lo que todos queremos.
como en la película de Coco. Así es como la familia tiene que ser siempre lo más importante. Y pues debido a tu respuesta, pues yo puedo ver que tú quisieras como dejar un legado de amor completo, donde haya pues integridad, donde haya servicio y pues donde haya amor incondicional. En cuanto no solo a la familia, sino también a pues a las personas que nos rodean. Entonces, pues realmente fue un placer poder platicar, poder charlar un rato contigo y gracias por este espacio que me has brindado. Exactamente, muchas gracias a ti, a los que van a escuchar esto. No conozco Guatemala, pero tal vez pueda ser en un futuro, no sé, pero sé que son unas personas muy buenas y gracias por el espacio compartido. Y un saludo desde Ecuador y cualquier cosa pueden contar. Gracias.